en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, Carmen nunca imaginó que aquella invitación tan inocente sería el inicio de todo lo que vendría después. No había señales de tensión ni motivos para sospechar cuando su marido, Javier, propuso una escapada familiar. Nos vendrá bien desconectar unos días, dijo con su voz práctica, esa que usaba para todo en la vida, incluso para decidir qué cenar. Había reservado una casa grande y antigua, con vigas de madera y un jardín que parecía sacado de un cuadro, a las afueras de Cercedilla, cerca de donde vivía su padre, don Enrique. La idea, reunir a la familia para compartir comidas, pasear por los bosques y, como siempre decía Javier, recordar lo que realmente importa. Carmen aceptó sin entusiasmo, pero sin oponer resistencia. No había razón para negarse, la relación entre ellos parecía funcionar en la superficie. No peleaban a gritos, ni se ignoraban. Hablaban, se organizaban, compartían decisiones, pero Carmen sentía un hueco, un silencio sordo que Javier nunca detectaba. Él era amable, correcto, con la palabra justa para cada ocasión, pero hacía tiempo que sus manos no buscaban las de ella por deseo, solo por costumbre. El día del viaje amaneció sin prisa. Carmen escogió su ropa con un cuidado que ni ella misma entendía. Un vestido ligero de algodón con un escote discreto que insinuaba más de lo que mostraba, combinado con unas sandalias de tacón bajo que dejaban ver sus uñas pintadas de rojo pasión, y un collar sencillo de plata que brillaba con la luz del sol. Era un vestido que decía estoy aquí, pero también quizá no tanto. Se dijo a sí misma que era solo para ella. Durante la primera hora de carretera, el silencio cómodo se rompía con comentarios sobre el tráfico y la música suave de la radio. Don Enrique se había sentado en el asiento del copiloto de última hora, mientras Carmen quedó atrás, justo detrás de él. Notó cómo sus ojos se posaban en ella un poco más de lo habitual, una mirada directa y sostenida, que no podía ser casual. Don Enrique sonrió con una complicidad apenas disimulada y Carmen fingió interés en el paisaje, que mostraba el verde intenso de los pinos y el cielo azul con nubes algodonosas. Al llegar, la casa era tal y como Javier la había descrito, amplia, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz dorada del atardecer, y un jardín cuidado con rosales y jazmines. Todo parecía demasiado perfecto, casi irreal. Mientras descargaban las maletas, don Enrique se ofreció a ayudarla con el bolso. Al tomar el asa, su mano rozó la de ella, y una corriente tibia recorrió su brazo, haciendo que apretara los labios para no delatarse. La cena fue un desfile de anécdotas familiares, bromas internas y recuerdos de viejas reuniones que solo ellos entendían. Carmen sonreía, participaba cuando tocaba, pero sus ojos no podían evitar buscar a don Enrique, quien no dejaba de lanzar miradas fugaces hacia ella. Aunque nada explícito ocurrió, cada mirada era una nota disonante que rompía la armonía de la noche. Tras la cena, Javier propuso salir a caminar por el bosque cercano, pero don Enrique prefirió quedarse, cansado del viaje. Carmen, sin pensarlo mucho, decidió quedarse también, alegando que quería ordenar la cocina antes de acostarse. Javier le dejó un beso en la frente y se fue. Quedaron solos en el comedor. Mientras recogía los platos, sintió los pasos de don Enrique detrás de ella. No dijo nada, solo la observaba. Carmen notaba sus ojos en la curva de su cintura bajo el vestido ligero. Finalmente, él habló en voz baja, casi un susurro, no deberías esconderte tanto detrás de la buena esposa. Carmen quiso responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Él no insistió, se apartó con una tranquilidad casi insultante y caminó hacia las habitaciones, dejándola sola con las manos mojadas y el corazón latiendo demasiado rápido. Aquella noche, Carmen no pudo dormir. Se revolvía en la cama, sintiendo que algo había cambiado en su interior, aunque la casa seguía igual. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared parecía preguntarle qué haría a continuación. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de Javier a su lado, supo que algo en ella ya no podía negar. Pero lo que nadie sabía es que aquella escapada tenía un secreto oculto entre las sombras del jardín y las paredes de madera, algo que estaba a punto de desatarse. ¿Sería capaz Carmen de controlar el fuego que comenzaba a arder en su pecho, o se dejaría consumir por él? El misterio acababa de empezar. Al despuntar la mañana en Cercedilla, la luz suave se colaba por las rendijas de las cortinas, iluminando con delicadeza el rostro de Carmen. Había dormido poco, o mejor dicho, había estado despierta en una vigilia inquieta, con la mente atrapada en los ecos de la noche anterior. Se levantó con cuidado,
evitando hacer ruido para no despertar a Javier, cuyo pecho subía y bajaba en un ritmo pausado y despreocupado que contrastaba con el torbellino que ella sentía dentro. Carmen se deslizó hacia la cocina, donde la luz del alba acariciaba las baldosas y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Vestía un camisón de seda color marfil que rozaba apenas sus muslos, dejando entrever la delicada lencería de encaje negro que había elegido sin razón aparente, quizás para sentirse dueña de algún secreto en medio de tanta rutina. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío mientras servía una taza humeante y se sentaba a la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. Para su sorpresa, don Enrique apareció en la cocina, sentado en la silla frente a ella con una taza en las manos y esa mirada penetrante que parecía leerla sin necesidad de palabras. Llevaba una camisa de lino azul claro, arremangada hasta los codos, y unos pantalones de algodón beige que le daban un aire relajado, pero imponente. Demasiado temprano para estar de vacaciones, comentó sin apartar sus ojos de Carmen, que sintió como un escalofrío recorría su espalda. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a abrir un armario, sacar otra taza y servirse más café, consciente de cada centímetro de su cuerpo bajo el camisón de seda, y del efecto que su presencia causaba en aquella habitación silenciosa. Don Enrique parecía disfrutar de ese juego silencioso, de esa tensión que crecía como una llama contenida, mientras conversaban sobre trivialidades, el clima, la historia del pueblo, alguna anécdota de juventud de don Enrique. Carmen sentía como aquel hombre mayor, con su voz profunda y pausada, llenaba el espacio entre ellos con una mezcla de ironía sutil y confianza que la desconcertaba y atraía a partes iguales. No era el Javier organizado y previsible, sino alguien que parecía conocer cada rincón oculto de su alma. La mañana fue pasando con una lentitud casi tortuosa. Cuando Javier y el resto de la familia anunciaron que irían al mercado local para comprar provisiones, Carmen dudó un instante, pero decidió quedarse en la casa. Don Enrique alegó que prefería descansar. Ella fingió que quería ordenar la cocina, pero en realidad buscaba cualquier excusa para prolongar esos momentos a solas con él. El silencio entre ellos se volvió un lenguaje propio. Cuando Carmen recogía los platos, sintió sus pasos acercarse detrás de ella. Se giró y lo encontró apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados, con una sonrisa ladeada que parecía esconder mil intenciones. ¿Sabes? No tienes que esforzarte tanto por parecer indiferente, dijo con voz baja, casi un susurro que la hizo estremecer. Sin saber qué decir, Carmen sintió que el aire se volvía denso, pesado de deseo contenido. Él no avanzó de inmediato, pero sus pasos lentos y medidos la acercaron hasta quedar frente a ella. Podía sentir su aliento mezclado con el aroma de su colonia discreta, masculina, que contrastaba con la fragilidad del camisón que ella llevaba. Su mano rozó suavemente su mejilla, y su mirada, firme y directa, parecía desnudarla sin tocarla. No deberías esconder tanto lo que eres, murmuró, y sus labios se posaron en los suyos con una lentitud casi cruel, como preguntando si ella quería continuar. Carmen cerró los ojos y respondió con un beso tan urgente que desató un torbellino de sensaciones contenidas durante meses. Sus manos recorrieron el cuerpo de don Enrique con una mezcla de timidez y ansia, mientras él la sujetaba con firmeza sin romper la calma que los envolvía. Cuando se separaron, el silencio volvió, pero ya nada era igual. Carmen estaba consciente de que ese beso era solo el principio de algo imposible de detener, un incendio que crecía bajo la superficie de aquella escapada familiar, y sin embargo, mientras la casa dormía y la familia se preparaba para otro día juntos, una sombra se movía furtiva en el jardín, observando, esperando. Nadie sabía quién era, pero su presencia prometía que aquel secreto no quedaría oculto por mucho tiempo. ¿Quién acechaba en la oscuridad? ¿Y qué intenciones tendría? El misterio se espesaba como la niebla que comenzaba a cubrir las montañas. La tarde en Cercedilla tenía ese aire especial de calma que precede a una tormenta. El sol se filtraba entre las ramas de los pinos, dejando manchas doradas sobre el césped bien cuidado de la casa familiar. Carmen, ahora más consciente de cada movimiento, se había arreglado con esmero. Llevaba una blusa blanca de seda que se ceñía delicadamente a sus hombros, dejando al descubierto la curva suave de su cuello, y una falda midi azul marino que rozaba sus piernas con cada paso. Sus zapatos de tacón bajo hacían un sonido casi imperceptible al caminar, y en sus orejas colgaban unos pendientes de plata que captaban la luz con un destello sutil, un pequeño secreto para ella misma.
mientras Javier y los hombres se enfrascaban en los arreglos del jardín, don Enrique la sorprendió al acercarse con una sonrisa tranquila y una propuesta inesperada. ¿Quieres acompañarme a ver el huerto trasero? Hay algunos naranjos que creo que te gustarán, dijo con esa voz pausada que parecía esconder más de lo que decía. Carmen, sin poder resistirse, aceptó antes de pensar en las consecuencias. Caminaron juntos por senderos estrechos, rodeados de árboles altos que proyectaban sombras largas y frescas. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de promesas no dichas. Don Enrique señalaba las plantas y hablaba con conocimiento, pero sus ojos no dejaban de posarse en Carmen, como si estudiara cada gesto, cada respiración. Llegaron a un claro donde los naranjos formaban un círculo íntimo. El sol de la tarde creaba un juego de luces y sombras que hacía brillar las hojas y el fruto maduro. Carmen se apoyó en el tronco de uno de los árboles, cruzando los brazos, intentando protegerse de la vulnerabilidad que sentía crecer. Don Enrique se acercó despacio, con esa calma que más que tranquilizarla, encendía su piel. No deberías mirarme así, susurró, sus ojos oscuros clavados en los de ella. Carmen no pudo responder. Su silencio era un reto y una rendición a la vez. Él avanzó un paso, tomando su mano con una firmeza suave que hizo que el corazón de Carmen latiera con fuerza. Los dedos se entrelazaron con naturalidad, como si aquel contacto fuera la única verdad en ese instante. No hubo beso esta vez, solo la tensión cargada que llenaba el espacio entre ellos, una pausa interminable donde cualquier movimiento podía cambiarlo todo. Cuando las voces lejanas de la familia les recordaron la realidad, don Enrique soltó su mano con cuidado y emprendieron el regreso, pero Carmen sabía que algo había cambiado para siempre. Al caer la noche, la casa se llenó nuevamente de risas, charlas y el aroma de la comida casera. Carmen se movía entre los invitados con la gracia y destreza de quien domina su papel, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Desde el otro extremo de la mesa, don Enrique la observaba con una intensidad que hacía temblar sus manos bajo la mesa. La tensión crecía, invisible para todos excepto para ellos dos, que jugaban a un peligroso equilibrio. Carmen sabía que aquellos momentos robados eran solo el preludio de una historia que se escribiría con fuego y silencios, pero mientras la familia celebraba, una sombra inesperada volvió a cruzar el jardín, más cerca que antes, con ojos atentos y una sonrisa siniestra. El secreto que Carmen y don Enrique compartían ya no estaba solo entre ellos. Alguien más había entrado en ese juego, y sus intenciones eran tan oscuras como la noche que empezaba a caer sobre Cercedilla. ¿Quién era ese espectador oculto? ¿Qué deseaba conseguir? La intriga se espesaba, y con ella, el peligro acechaba a cada paso. Aquella noche, la casa en Cercedilla parecía respirar con un ritmo diferente, como si adivinara que algo estaba a punto de estallar. Carmen se retiró a su habitación con el corazón aún acelerado, vestida con una blusa de encaje negro que delineaba sus hombros y una falda lápiz que acariciaba sus curvas con sutil provocación. Sus zapatos de tacón dejaron un eco suave en el suelo de madera mientras cerraba la puerta tras de sí. Mientras tanto, en el salón, Javier se sumergía en una llamada de trabajo, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo el mismo techo. Don Enrique apareció silencioso, con esa presencia imponente y esa sonrisa ladeada que hacía que Carmen sintiera un cosquilleo imposible de ignorar. Sin mediar palabra, se acercó a la cocina, donde ella recogía los platos con movimientos lentos y medidos, intentando contener el torbellino que la consumía. «Podrías dejar que lo hagan los demás», murmuró sin mirarla, concentrado en una copa que secaba con un paño. Carmen levantó la vista y encontró en sus ojos una decisión que no admitía excusas. Sus palabras, bajas y firmes, resonaron en su pecho. «¿Hasta cuándo vas a seguir pretendiendo que no quieres lo mismo que yo?». El silencio fue la respuesta. Pero no hizo falta más. Don Enrique cerró la distancia entre ellos con la calma de quien sabe que ha ganado la partida. Su mano se posó en la parte baja de su espalda, atrayéndola hacia sí, mientras la otra acariciaba su mejilla con una lentitud que hacía arder la piel. Los labios se encontraron en un beso profundo, cargado de la ansiada urgencia que había quedado retenida durante días. La intensidad fue creciendo, sus cuerpos se acercaban sin prisa, pero sin pausa. Carmen se aferró a su camisa, hundiéndose en el sabor de su boca, en la firmeza de sus brazos. Pero entonces, un ruido en el pasillo rompió la magia, una risa infantil y un llamado lejano. Don Enrique se apartó con serenidad, dejando en ella un deseo insaciable y una certeza. Aquello no había hecho más que comenzar. Mientras la familia seguía ajena en el salón,
Carmen y don Enrique compartían miradas cargadas de promesas y secretos. Pero afuera, en la penumbra del jardín, la sombra que los había estado observando se movió con más audacia, acercándose al umbral de la casa. Sus intenciones eran un misterio, pero su presencia anunciaba que el juego estaba lejos de terminar, y en medio de todo, Javier, ajeno a la tormenta que se desataba, planeaba la próxima reunión familiar, sin imaginar que bajo su mismo techo se tejía una historia que cambiaría para siempre sus vidas. ¿Podría Carmen resistir la atracción que la consumía? ¿Qué secretos escondería la sombra que acechaba? La respuesta, como siempre, estaba al caer. La siguiente mañana en Cercedilla despertó con un aire de tensión contenida que se podía cortar con un cuchillo. Carmen bajó las escaleras con paso firme y vestido de algodón azul celeste que acariciaba sus caderas, combinado con unas bailarinas de charol negro que apenas hacían ruido. Su cabello, recogido en un moño imperfecto, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con una mezcla de inocencia y provocación sutil. El desayuno transcurría entre charlas familiares, risas de niños y el aroma fresco del pan tostado. Javier parecía más distraído que de costumbre, consultando su móvil con una concentración que rozaba la obsesión. Don Enrique, por su parte, mantenía la calma y una sonrisa enigmática, sus ojos buscando constantemente la mirada de Carmen, como un lobo al acecho disfrazado de cordero. Cuando Javier y los demás decidieron salir al mercado del pueblo, Carmen sintió el peso de la casa vacía a su alrededor. El sol de la mañana iluminaba la cocina, pero ella apenas notaba la luz. Su atención estaba fija en la puerta por donde don Enrique apareció en silencio, apoyado en el marco, con la camisa arremangada y una sonrisa que prometía tormenta. Voy a salir a comprar algunas cosas para la pérgola. ¿Quieres acompañarme?, preguntó con una voz baja, cargada de doble sentido. Carmen no dudó y respondió con un simple sí, consciente de que aquel paseo cambiaría todo. El camino hacia el pueblo fue silencioso, solo roto por el crujir de las ruedas sobre la grava y el canto lejano de las cigarras. Don Enrique conducía con la mirada fija en la carretera, pero sus ojos no podían evitar deslizarse hacia Carmen, que fingía calma mientras sentía cada latido de su corazón en la garganta. Sin ir a la ferretería, giró por un camino de tierra que llevaba a una colina apartada, un lugar donde el valle se extendía en un abanico de verdes y ocres, y el viento traía consigo el perfume de la tierra y el bosque. Detuvo el coche bajo un grupo de encinas y apagó el motor. El silencio se volvió denso, cargado de un deseo contenido. Sin mediar palabra, don Enrique tomó la mano de Carmen con una firmeza suave que hizo que ella se rindiera en silencio. «Podemos parar si quieres», susurró, pero ella no quería detenerse. Sus dedos se entrelazaron, el calor de su piel se extendió como un fuego lento y dulce, y sus labios se encontraron en un beso que fue a la vez caricia y promesa. El espacio reducido del coche intensificaba cada roce, cada suspiro. Don Enrique deslizó su mano por el brazo de Carmen, recorriendo la piel expuesta con una mezcla de ternura y necesidad contenida. Sus labios se movían con paciencia, explorando, reclamando, mientras ella respondía con un abandono que la sorprendía a sí misma. Pero cuando la tensión alcanzó su punto más alto, un motor lejano irrumpió en la atmósfera, como un aviso cruel. Don Enrique apartó la mano, respiró hondo y soltó la de Carmen con suavidad. Sin palabras, ambos supieron que aquello no había terminado, que solo era el preludio de una historia que se escribiría con fuego y secretos. En el horizonte, el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras la sombra que los había estado observando desde el principio se alejaba entre los árboles, con una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Qué planes ocultaba aquel misterioso espectador? El juego apenas comenzaba, y nadie podía prever hasta dónde llegaría.